Pregunta es, sumado a esto de la empresa, es la metodología de trabajo. Hay que tener un método de trabajo remoto. Como recomendación, sigan las metodologías ágiles de Agile, de Scrum, para trabajar remoto, con sus weeklies, dailies, documento todo transparentado, todo con KPI, con objetivos. ¿Qué programa utilizas tú para manejar? O sea, ¿utilizas algún tipo de gestión? ¿Utilizas Slack? ¿Qué programa utilizas para? Latin Minds es un espacio donde conoceremos a las personas detrás de los personajes, a los seres humanos de carne y hueso con virtudes, defectos, miedos, alegrías, decepciones, caídas y levantadas, como tú. Acompáñame a descubrir a las mentes extraordinarias detrás de ideas y proyectos extraordinarios. Bienvenidos. Hola querida comunidad, ¿cómo les va? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos pueden encontrar. Bienvenidos a un capítulo más de Latin Minds, con esta nueva temporada, con nuevos personajes, con nuevas voces, con nuevas personas brillantes que nos acompañan alrededor del mundo. Como ustedes saben, Latin Minds es un producto comunicacional dirigido para darles experiencia, vivencias y inspiración para todo lo que es la comunidad de negocios hispanas en Estados Unidos, la comunidad fintech y la comunidad, todo lo que tiene que ver al sector financiero en Estados Unidos. Bienvenidos todos, y hoy tenemos una excelente invitada, alguien a quien admiro muchísimo, a quien también me precio de ser su alumno virtual, porque he seguido muchos de sus cursos virtuales, y alguien al cual me parece que tiene una trayectoria impresionante. Nos conectamos directamente con Uruguay, donde está ahora, con Jimena Hernández Bufa. ¿Cómo estás, Jimena? Un gusto. Todo muy bien, muchas gracias. Jimena tiene más de 15 años de trayectoria y me vas corrigiendo, Jimena, si cometo algún error, en todo lo que tiene que ver como emprendedora, como especialista en ventas B2B, en marketing B2B, y actualmente ella es cofundadora y dirige con su compañía consultora, que tiene más de 180 clientes en casi toda Latinoamérica. Estamos hablando desde México hasta Argentina, justamente asesorando a empresas a hacer adquisición y poder hacer campañas B2B, hacer marketing B2B y poder hacer crecer sus ventas a través de ventas B2B. Entonces, Jimena, no sé si cometí algún error alrededor de tu promoción. No, está muy bien, Andrés, muchas gracias. Además, bueno, también me dedico a la docencia, además de mi negocio, y que eso me ayuda como a devolver un poco a la próxima generación, como para que empiecen a aprender más. De hecho, esa es la forma en la que te conocí, Jimena. Yo te conocí a través inicialmente de seguir tus pasos en un curso online que seguí en Platzi sobre justamente ventas B2B. Jimena impartió varios cursos dentro de la plataforma de Platzi, especializados en eso. Me gustó tanto el material, me gustó tanto la información, me pareció tan interesante que obviamente después me contacté y seguí un poco más la carrera. He visto muchísimo los posteos de Jimena en LinkedIn, he visto muchísimo lo que hace también su compañía, y me parece muy interesante y creo que tiene mucho para compartir, no solamente a nivel de técnica, que le puede servir a muchos CEO, muchos empresarios que nos siguen o que nos están escuchando o que nos van a escuchar, sino creo que también tiene mucho por compartir de su propia vida, de su propia experiencia, justamente en los challenges que implica emprender, que implica también generar, informar. Primero, Jimena es chilena de nacimiento, ¿cierto, Jimena? No, uruguaya. Eres Viví uruguaya. muchos años en Chile y la empresa Entonces, la vamos a armamos en Chile. repasar entonces un poquito de tu vida de un lado hacia el otro. ¿Qué te llevó a Chile? Yo era parte de una organización de IESEC, que es una organización que fomenta el liderazgo de los jóvenes, y ahí me fui a hacer una práctica profesional. ¿A los cuántos Como años? otros tantos, a los 24 años me fui a Chile. Ok. Y ahí conocí mucha gente del extranjero que venía y que iba a otros países a hacer prácticas profesionales. Me hice muchos amigos extranjeros en esa organización. Y ahí, bueno, empecé a trabajar y me fui quedando porque conocí a mi futura socia, armamos una empresa. Después me novié con un chileno, me casé. Lo traje para Uruguay. Pero no, yo soy uruguaya. La primera pregunta directa al hueso, Jimena. Sí. ¿Cómo es emprender en otro país que no es el tuyo?
porque tiene muchos challenges, muchos desafíos. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? O sea, ¿cuáles fueron las cosas en las que sentiste, qué fue lo que más te costó? ¿Cómo fue tu esa experiencia de emprender primero en un país que no es el tuyo? Sí, bueno, vos lo sabés también, Andrés, que Sí. tiene doble challenge, porque está la diferencia cultural, los códigos culturales que vos en tu país ya lo sabés. Entonces está el desafío de emprender, pero emprender siendo extranjero, en una cultura distinta, si bien somos todos latinos, hay ciertas formas que vas teniendo como tu choque cultural. Para mí fue desafiante, yo igual ya llevaba unos años trabajando en Chile, entonces ya eso me fue un poco más fácil. No haber empezado a hacer emprender, sino trabajando y después emprender. Pero, por ejemplo, ¿qué ejemplos tú puedes dar? Porque a veces acá en Estados Unidos, donde estoy yo, mucho el mercado americano tiende a ver a Latinoamérica como uno solo, ¿no? Entonces, y se comete muchísimo ese error de entender a Latinoamérica como que todos somos iguales, todos tenemos básicamente las mismas costumbres, la misma cultura. Y este tipo de conversación es importante para transmitirles de que efectivamente no es así. Por ejemplo, ¿qué ejemplos tú te acuerdas que incluso puedan ser anecdóticos de que hayan existido esas diferencias culturales entre de donde tú venías hasta donde tú emprendiste? Sí, bueno, también es como ver a todos los europeos iguales, a todos los asiáticos iguales. Hay cierta afinidad cultural de los latinos, ciertas costumbres, ciertas formas, que sí, nos ven, no sé, nos gusta salir, tomar, bailar, la música, nos gusta la diversión, somos buenos invirtiendo tiempo en divertirnos. O sea, después de conocer otros continentes, sí, la gente en Latinoamérica invierte mucho de su tiempo y su plata en diversión. Somos más informales, más desordenados, pero esto comparado a los anglosajones con los latinos, pero si vas dentro de Latinoamérica sí hay muchas diferencias. No es lo mismo la parte ecuatorial del clima que la parte de México, que la parte del sur. Entonces, y también no es lo mismo el Atlántico que el Pacífico. Por ejemplo, yo ahí empecé a notar con Chile diferencias más de, por ejemplo, una cultura mucho más vertical que la de Uruguay. Uruguay es muy horizontal, muy de confianza, vos le decís que no a tu jefe y está todo bien. En Chile no, en Chile me encontré una cultura mucho más vertical, más jerárquica, más formal incluso en la forma de trabajar, entonces me llamaron mis antiguos jefes me llamaron la atención un par de veces, por cosas que para mí eran muy naturales. Y te entiendo porque mira, yo ahí te puedo aportar también una anécdota que me pasó a mí de cuando yo empecé a trabajar, antes de tener yo oficinas y tengamos también un poco de participación en México. Primero empecé colaborando con parte del equipo de origen mexicano. Y una vez me pasó en un evento, me recuerdo muy claramente, que un miembro de mi equipo se le dio la oportunidad para que haga también una pequeña presentación ante muchísima gente, empresarios y eso. Y él menciona una palabra, dice en la presentación, dice, trabajo en el anterior proyecto que teníamos, y justamente como decía, mi patrón, mi patrón, es decir, que estaba hablando de su jefe, mis patrones, y obviamente tanto mi socio de ese entonces como yo nos miramos y nos quedamos mirando, y obviamente muchos empresarios que no eran de origen mexicano nos quedaron mirando un poco extraño, porque claro, la palabra patrón, obviamente en la cultura mexicana es bastante bien entendida para el jefe o pero para nosotros la palabra patrón tiene unas connotaciones medio feudales, medias de la edad medias de la Edad Media. Entonces ahí te das cuenta de esos choques culturales. ¿Te pasó a ti cosas parecidas? Sí. Al principio era, claro, yo no había viajado mucho en ese entonces cuando cuando viajé a Chile, entonces yo conocía Argentina, un poquito de Brasil, pero claro, Chile ya era una cultura bien distinta a Argentina. Yo pensé que era parecido porque estábamos ahí en el sur, todos iguales. No, Argentina parecía Uruguay, pero Chile es re distinto. Es otra cultura, es Claro, bien bajo perfil, formal. porque normalmente la cultura, o sea, hay muchas afinidades culturales entre la gente del Río de la Plata, ¿no? Entonces Exacto. Siempre con tus vecinos tenés cierta afinidad. Vale, Al pero menos dentro de obviamente Latinoamérica. la barrera de la cordillera, que es la que divide, No, ahí entonces sí. entonces, y la gente en Ahí hay Chile, otra.
¿Y qué tan difícil fue para ti insertarte allí? O sea, ganarte un espacio, ganarte un lugar, también a veces claudicar ciertas cosas tuyas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué tan difícil te fue esa parte para ti? Sí, mira, al principio fue difícil. Yo creo que siempre que vas a otro país, claro, vas con tus formas más puras y chocas, por supuesto. Y te duele, y al otro también le molesta, ¿sí? Pero uno va aprendiendo a escuchar, a entender, a ver, preguntando, ¿no? Haciéndose amigos es más fácil, ¿no? Que te ayudan. Me pasó, te digo, llegué, a los 2 días, hice los trámites, al otro día ya me metí a trabajar y fui con mi jefe en ese entonces a una reunión, me acuerdo, con Microsoft, así, porque me metí a trabajar en un partner de Microsoft. Yo con todas las ganas, ¿viste? ¿No? De vamos a empezar a trabajar. Voy con notas a la reunión. Salgo de la reunión, no entendí nada. No No sé entendiste qué nada. hablaron. No, claro, porque también la jerga, la manera de hablar del chileno es muy rápida y con mucho lenguaje criollo de ellos, ¿no? Sí, muy Mucha coloquial, sí, palabra. muy coloquial, sí. Muy coloquial, incluso en el ámbito formal, porque todos tenemos nuestra jerga, pero en el Uruguay es más para los amigos en el fútbol, así. En el ámbito de trabajo no usamos tanta palabra específica, ¿no? Así como propia del país. Es más neutral. Entonces, ahí vas viendo, salí sin ni una nota y mi jefe se me rió, me dijo, no entendiste nada, me dice. Y yo con una vergüenza, así, Y claro, y la primera reacción hablar por teléfono. instintiva, exacto, la primera reacción instintiva que uno tiene es sentirse uno inútil, ¿no? O sea, sentirse, Claro, y te sentís mal. claro, Digo, sentirte que no sirves, me regalaba. de que a lo mejor no estás lista, de que no estás preparado para esas ligas, Digo, para eso, para el otro, entonces, claro, no, por suerte me tocó un entorno bien, buena onda, y me ayudaron. Y al principio, viste, el equipo, la empresa trata de adaptarse a vos también y de hablarte más neutro, viste, y así. Él lo ah, vas haciendo, pero me ayudó mucho trabajar primero en estar en un entorno de más de confianza y después emprender. Ah, y te entiendo mucho porque, mira, hay, por ejemplo, en mi caso hay una brecha, cómo funciona y cuáles son la cultura de trabajo en el sistema financiero norteamericano versus cómo funciona la cultura de trabajo en el sistema financiero latino es una brecha brutalmente diferente. Entonces, a mí me costó mucho eso al principio, me costó mucho, me pasó, como tú dices, que me sentaba en reuniones a veces y no entendía cosas, no entendía no solamente las terminologías, sino no entendía la cultura de ver las cosas, de cómo manejarse, eso. de entender, y era porque Que tú lo, prioriza a la gente claro, también, porque ¿no? además tú asocias todo a lo que tú conoces, entonces empiezas Exacto. a incorporar y después de a poco empiezas como que a entender de que lo primero que tienes que hacer es vaciar tu cabeza y decir, esto es algo completamente nuevo, no puedo comparar absolutamente nada y tengo que tratar de Sí. entender esto en su coyuntura, ¿no? Y entonces Eso es, empiezas, ajá, dime. sí, no, que eso es tremendo desafío porque requiere una apertura mental impresionante. Uno tiende ya a ir con sus moldes, pero decir, mira, todas las personas tenemos nuestras motivaciones y nuestras prioridades y mucho es personal, pero mucho es cultural del contexto. Te digo, la mayoría para mí es cultural de contexto. Entonces, es importante conocer y entender ese contexto que en parte es por la historia vivida del país, que influencia muchísimo a cómo las personas son hoy en día y cómo se relacionan y qué priorizan. Y entender toda esa escala de relaciones y de jerarquías y de prioridades requiere una apertura mental y requiere tiempo, no lo vas a entender en un mes ni en 2 días. Entonces, yo creo que ahí es tremendo desafío para hacer Sí, negocios en otro y país. por ejemplo, a mí me pasaba mucho que a mí me costó mucho, la parte que más me costó fue adaptarme a la velocidad con que funcionaba el mercado financiero norteamericano. Cuando tú vienes En de Latinoamérica, Latinoamérica más lento, todo más lento, más exactamente, informal también, ¿no? ¿en dónde es más informal? Sí, mucho más informal. Sí, pero mira, ahí te voy a dar algo que puede parecer increíble, pero a mí me ha pasado que yo venía de, obviamente, el pensamiento de Latinoamérica, de entender el sistema financiero y veo que a muchos también que vienen acá y que emigran y empiezan a generar negocios, les cuesta esa parte mucho entender. Uno viene entendiendo el sistema financiero como algo muy formal, como el banco estructurado y Ujú. con todos sus procesos y paso a paso, como es en Latinoamérica, uno a uno y que pasa una carpeta de algo, uno por otro. Y algo que a mí me chocó mucho es que el sistema aquí va a una velocidad 10.0
y que muchas veces esa velocidad elimina lo que es la parte de cuestiones extremadamente formales. O sea, cosas que se pueden, cosas que a veces en Latinoamérica implican una reunión con varias personas, era básicamente solucionarlo con un mail o con una Un llamada de mail. una llamada de 2 minutos. Más simple, sí. Esa parte me costó mucho, a mi entender, ¿no? Mm. O sea, me costó muchísimo y eso por eso te entiendo perfectamente. Ahora, empiezas a hacerte camino profesional en Chile, empiezas a generar. Ahora, el siguiente paso es, ¿cuándo piensas o entiendes de que era buena idea emprender? O sea, Eh, Bien. No lo entendí, fue forzado, la verdad. La verdad ok, que estaba en una empresa tecnológica, era la segunda empresa que estaba en Chile, y por ciertas razones la empresa decide achicarse, ¿sí? Temas con los socios y eso, y bueno, yo estaba disponible en el mercado laboral, digamos. Y bueno, y empecé a buscar, mi idea era buscar trabajo y terminé vendiendo una propuesta de servicios a una empresa tecnológica de uruguaya que quería entrar en Chile y que estaba buscando a alguien especialista con mi especialidad en CRM, que conocía el mercado chileno. Como que encajé justo con lo que ellos necesitaban, pero no querían una empleada, querían un servicio. Y ahí pero tu servicio era venderlo, o sea, vender, cerrar el deal. era hacerle marketing. No, Ok, mi servicio era, yo le estaba ofreciendo entrar al mercado chileno, hacerle los eventos, relacionarse con la marca, que era Microsoft, ok, reuniones, un poco todo marketing, que era lo que ya venía haciendo en las otras empresas. ok, Entonces me dijo, mira, probemos, tenemos fondos de la marca, no queremos atarnos en una relación laboral. Ok, dije yo. Y ahí vino mi antigua socia, que era mi jefa en la empresa, y me dijo, si vos vendés esa propuesta, eh, yo me salgo de la empresa y hacemos una empresa de esto, de marketing para empresas de tecnología, porque ya veíamos que había un nicho, ella ya venía también de muchos más años en la industria tecnológica, y veíamos que había un nicho ahí que las marcas tenían fondos para canales, los canales tenían todo un perfil técnico, no tenían cabeza comercial, entonces no sabían cómo generar demanda, cómo marketingnearse. Entonces, bueno, vimos que había un nicho y bueno, la vendí. Fue como muy rápido esa venta. No, después proyecté las siguientes ventas como basada en esa venta y no es real. O sea, justo encajé con un montón de requisitos que el cliente tenía. Me fue fácil venderlo. Y ahí armamos con mi socia la empresa y empezamos a buscar otros partners. Y ahí, bueno, ahí se fue dando. Empecé a pero, viajar pero, a Colombia, conseguí un cliente en pero ahí Colombia. viene, mira, ahí viene una complicación que yo también veo mucho para gente que está en el mundo profesional, ¿ok? Sí. Porque a medida que tú vas avanzando en una carrera profesional y a medida que vas avanzando en una empresa, en otra, es también cada vez un poco más complejo decidir emprender. Porque el emprendimiento, tú y Es yo verdad. sabemos que también requiere cierta dosis de inconsciencia. Sí. Porque a lo mejor, no No, sé si te pasa. resiliencia, fortaleza. Nada, es como yo digo, yo hago la comparación. Los profesionales están acostumbrados a correr en una pista llana y los emprendedores estamos Exacto. corriendo en una selva, sabana, con calor, con mosquitos, con ríos de barro. Son terrenos diferentes. Y eso es lo que te digo, no te costó eso porque cuando ya pasas a emprender, pasas del mundo corporativo, tienes en teoría eh, hasta cierto punto asegurado tu cheque, asegurado tu ingreso, Mm. y de repente sales a la incertidumbre. La incertidumbre es básicamente, listo, podías haber tenido la adrenalina de haber vendido tu primer contrato, pero ¿qué va a pasar después? ¿No te Mm. costó esa parte, ese cambio no te costó asimilarlo? No tanto, lo que pasa es que yo era muy joven, tenía 26 años en ese entonces. Un poco Entonces, inconsciente. exacto, cuando sos joven, primero no tenés mucho camino recorrido, o sea, no tenés mucho que perder. Tenés una carrera, pero bueno, entre lo que ganaba en empleada y lo que ganaba con esta empresa, con este proyecto, y bueno, era más o menos, era un poquito más incluso, o sea, logré vender un buen proyecto durante un año, eso es bueno, Ah, te lo ese recomiendo. proyecto te dio un año. Exacto, de un Ok. año, que era más o menos como el sueldo que tenía, entonces no fue tan difícil y después apareció el segundo cliente y después, pero fue algo progresivo que yo siempre pensé hacer eso de forma transitoria
Y después, bueno, gracias a mi socia Andrea, que ahora acaba de tener un bebé ella también, ella fue como la idea de emprender, yo no tenía la idea de emprender, ella fue la que me O sea, tú como impulsó. la acompañaste en la idea. Exacto, o sea, yo ya estaba fuera del mercado laboral, entonces armé esto, lo vendí, le digo, bueno, acá está la venta, y ella se vino y empezó a hacer Entonces, la tu cosa primer conmigo. cliente fue una empresa uruguaya que quería entrar en Chile. Y es interesante Así es, porque es básicamente que te apalancaste en algo que más o menos conocías. Primero, conocías la idiosincrasia de una empresa uruguaya y conocías el mercado chileno. Entonces, exactamente. de alguna manera eso podía ser empate. Ahora, ¿cómo pasó el segundo cliente? O sea, porque me parece que en ese caso fue tal vez la situación más difícil, más compleja. Sí, el segundo cliente, bueno, siempre hay que ir, yo recomiendo ir por las 3 F, ¿no? Family, Friends, and Fools. I'm full. Claro, porque, a ver, ¿quién va a confiar en un logo de una empresa que no tiene clientes y no Total, conocen? total. Los conocidos, sí, hay gente que confía, pero es la gente que confía en vos como persona. Entonces, siempre hay que recurrir a esa red de contactos personal porque ya confían en vos. Entonces, ahí, como yo era extranjera, tenía 2 años en Chile, no tenía una red de contactos grande. Por eso ahí es más difícil, porque no tenés red de contacto que la vas haciendo en la vida laboral, ¿no? Eh, Conocía, pero igual ya conocía a Microsoft, conocía a algunas personas y bueno, recurrí a eso. Empecé a ir, dije, bueno, yo entré en la partner, ahora le ofrezco a Microsoft que yo ayudo a sus partners, pero ya conozco gente. Y además, bueno, mi socia tenía más carrera y era chilena, ¿tá? Y empezamos con su red de contacto. Así, uno a uno, así, ir a reuniones y vender este servicio que ya conocíamos, ya lo habíamos hecho de forma interna en la empresa, ya teníamos un cliente. Después que tenemos un cliente es más fácil, o sea, la gente confía en vos. Porque te Ahí se apalancas empiezan a en abrir ese las cliente. puertas. Claro, Claro, porque contás la historia de ese cliente, totalmente. contás los resultados y bueno, tenés una experiencia personal, por eso la confianza está en vos persona, que ya trabajaste en empresas que ahora son tu cliente. Es decir, ya estuve en tu lugar, ya pisé tus zapatos, no te conozco. Entonces siempre lo mejor es ir de lo más cercano en experiencia, en contactos, en todo, a lo más lejano. Ir de a poco. ¿Te Esa es costó, mi te recomendación. costó aceptar los no? Porque a veces pasa nuevamente que a medida que uno va creciendo profesionalmente sin emprender todavía, uno está Mm, acostumbrado muchas veces al sí, pero el sí uno lo piensa que es por uno. A veces, por ejemplo, te digo que a veces me ha pasado a mí. Y la verdad, a veces el sí también tiene que ver por la marca o la empresa que uno representa atrás, cuando uno todavía no es emprendedor. Y después vas a ser emprendedor y obviamente estás acostumbrado a que te digan sí, y cuando te dicen que no, parece el fin del mundo, mm, duele y sientes a lo mejor, vienen todos esos fantasmas sobre, no sé si te pasó eso, o sea, ¿cómo toleraste mm. eso de ahí? Bien, qué buen tema, Andrés, porque son temas que no se conversan, ¿no? Pero están y son muy relevantes para este camino, ¿no? Son temas difíciles y que sí, efectivamente te pegan, te duelen. Y yo conozco gente que ha llegado a la depresión en el emprendimiento. ¿Ah? Conozco mucha gente, yo no sé si lo pasé o no, capaz que sí. Tuve épocas que la verdad que estaba mal. Pero, y no sabía esto, ya ahora hay más información sobre los ciclos de, ¿no? de emprendimiento y el tema de la depresión. Pero sí, es un camino duro de que todo el mundo te dice que no, y eso es lo normal, no es algo tuyo. Vos pensás que al principio es algo tuyo. Por suerte ahora es mucho más, yo soy docente de academia, no solo en Platzi, sino en Harvard Global Impact, en la universidad, estoy dando clase, y hay mucho más información. Entonces ahora uno setea expectativas y dice, bueno, por más que me digan 50 no, es lo normal. Es lo normal en la industria tecnológica cerrar un trato cada 10% de tasa de cierre. Eso es una buena tasa, entre 10 y 15. Está bien, no es que, me dijeron 9, no, está dentro de la tasa corriente. Entonces, sí, me costó mucho aceptarlo y me dolía, claro. Pero hay otra cosa, cuando sos joven, yo recomiendo empezar este camino cuanto antes. Si sos senior, ojo, yo asesoro mucho a emprendedor senior y está bien, y tiene mucha experiencia, está buenísimo. Pero digo, en vez de posponer esto para 10 años, está bueno empezar a emprender cuanto antes y de última no tenés por qué renunciar, vas haciendo un side business chiquitito y lo vas haciendo crecer y cuando sea el momento, renunciás.
Ahora, tu enfoque, Pero es una habilidad, es como hacer un deporte, chicos, no van a correr la maratón en un día, ¿no? Ni en un año. Oh, tu no, enfoque, tu años. enfoque, tu enfoque es muy interesante porque normalmente los manuales a veces te sugieren que mientras más grande emprendes, en teoría mejor preparado estás. Yo coincido contigo, No. que, por ejemplo, yo creo que uno más aprende mucho más de los fracasos y de los errores que de las victorias, porque las victorias obviamente sientes que está todo bien, pero del fracaso rápidamente entiendes qué cosas pasaron mal y que puedes corregir. Ahora, respecto a lo que hablábamos del tema de tolerar el no, el saber llevar el no, Mm, uno de los problemas principales que yo tengo una queja fundamental contra nuestro sistema educativo en Latinoamérica, que no importa sí, sea un lo que sea desastre. que nos preparan, sea lo que sea que nos Mm, preparan, siempre he entendido por qué no nos enseñan a vender, no nos enseñan a poder, lo que sea que hagas, sea que cualquier tema que hagas, tarde o temprano tú tienes que salir a vender, así sea para el mm, mercado laboral, así sea que quieras que te empleen, cuando vas a una entrevista de trabajo, es una venta, básicamente, ¿vale? definitivamente. Entonces, uno de los temas es que no nos enseñan a vender. Y justamente lo que tú acabas de decir es lo correcto, porque no nos enseñan lo que tú, de hecho, ahora tú enseñas muchísimo eso, de entender las ventas como un tema matemático, como un tema que vas a tener un porcentaje de cierre, que vas a tener un closing rate, de que eso implica, porque si tú ya lo vas entendiendo de esa manera, tú estás mucho más preparado a los no y te golpean cada vez menos, ¿no? ¿No? Entonces, pero mucha gente cuando se acostumbra al no se desmoraliza muy rápidamente, se cae muy rápidamente, Mm, piensa que esto no es para uno y uno empieza a generar eso. Entonces, tú toleraste esos no, seguiste. Ahora, mm, y ojo, y aquí remarco a nuestra comunidad lo que estamos escuchando. O sea, Jimena está contando que ella emprendió en un país que no era el de ella a los 2 años de estar en ese país. Entonces, mm. de ahí hablas creo que de tu primer cliente internacional, ¿vale? Que es Colombia, creo, ¿no? Colombia, sí. Ahora, ok, de inmediato le pusiste un nivel más alto de dificultad a las cosas. O sea, era como que si no tenía lo suficiente ámbito de dificultad, de inmediato le subiste el nivel de dificultad. ¿Por qué Colombia? ¿Y qué pasa alrededor de eso? Que sabes que no entendí en ese momento que le estaba poniendo un nivel de dificultad. Es muy gracioso las cosas que uno hace cuando es joven. Y también yo venía a un país que Uruguay es muy chiquito, tiene 3,5 millones de personas, donde es muy normal que cualquier empresa venda al exterior antes incluso de vender a Uruguay. Por el mercado interno reducido. Entonces yo venía con ese mindset de cualquier empresa venda afuera. Y sí, en Uruguay sí, cualquier empresa venda afuera. Pero después me di cuenta que en Chile no, que eso era algo más difícil, al menos en Chile. Entonces fue una combinación entre joven, arrojada y que no tenés tanto que perder eso cuando sos joven. Entonces, vamos. Tenía la oportunidad, tenía amigos en Colombia por esta organización, me invitaron a ir. Dije, bueno, estoy trabajando por mi cuenta, estoy con este proyecto, todavía teníamos un cliente en ese momento. Habíamos logrado el segundo cliente. Esto está bueno, disfruten las primeras etapas del emprendimiento antes de que se le haga empresa porque tiene más libertad. Entonces empecé a ser nómade digital cuando todavía no existía el No concepto. sé concepto. Estaba hablando de 2013, hace más de 10 No años. existía el concepto, Empecé a efectivamente. ser nómada digital, empecé a viajar, viajé a Colombia, viajé a Argentina, viajé un tiempito a Perú. Bueno, sacas Y un cliente en trataba Colombia. de, ¿Y eso qué te costó? exacto, y ese era mi objetivo, o sea, es que vamos a sacar clientes de afuera, ¿por qué no? Es divertido, lo veía como un challenge más que... Pero a ver, pongamos las cosas en contexto, porque Me tal vez permite viajar, y eso era lo que pongamos, más me motivaba a viajar. pongamos las cosas en contexto. Tal vez el que nos escucha al 2024, hoy en el Sí, 2024, lo asume como algo más normal, porque es la parte, exacto, en ese porque, momento no. porque es la parte de todo el mundo está interconectado, todos nos comunicamos por Zoom, por Meet, por lo que sea, y no importa dónde estés, pues básicamente Exactamente. hacer negocios locales. En el 2013 no era así. No, Pues, de no, hecho, yo me no, intentaría decir que antes de la pandemia en gran parte no era no así. era así, ¿Ya? no, Entonces, no, estamos hablando en contexto 2013. O sea, en el 2013 13. tú fuiste Y me donde conseguí el todavía, primer cliente en Colombia, que era el tercer cliente de la empresa. que me imagino que ni siquiera, si mal no recuerdo, todavía no existía ni siquiera Zoom.
¿no? Entonces, ¿qué No hacíamos complejidad? videoconferencia, era reunión presencial. Reunión presencial. Todo era todo presencial. Así que tenías que viajar y quedarte un mes por lo menos para que pudieras tener 2 o 3 reuniones presenciales. Ahora, Sí. por ejemplo, ¿y qué tipo de servicio vendiste allí? Vendí también, no teníamos una oferta como tal estructurada, teníamos servicios que habíamos hecho para 2 clientes y bueno, vi que conversando con el cliente necesitaban una página web. Ah, ok. Y digo, mira, no sé, o sea, yo hago estos servicios, pero bueno, hagamos la página web. Y bueno, hicimos la página web, hicimos un par de folletos. Y está bueno eso, ir experimentando, más que ir con una idea, decir, bueno, vamos conversando con el cliente y basado en la práctica de que voy trabajando con clientes, y basado en necesidades reales, concretas, que el cliente está dispuesto a pagar por eso, vas armando tu oferta de servicios basada en necesidades. Eso es lo más orgánico, lo más saludable para una empresa. No inventar cosas, sino ir descubriendo nichos de necesidades basados en las conversaciones. Después vas viendo, ¿no? Después me di cuenta que el tema web era otro negocio diferente y no era rentable. Bueno, pero lo vas aprendiendo en la práctica. Después de todo lo que haces y lo que conversaste, vas enfocando en ciertas cosas que te gustan y te dan rentabilidad. ¿Qué te costó de estar en tu primer venta en otro país? O sea, ¿qué fue la parte que tú dices, esta fue la parte como que más me desubicó, la que más me chocó? Primero es caer en la realidad de lo que es vender en el exterior en Latinoamérica. Yo digo, era joven, lanzada, quería viajar, esa era mi motivación principal para emprender. Quería viajar, quería conocer gente y me interesaba muchísimo el ámbito empresarial, ir conociendo dueños de empresa, que eso me lo permitió. Empecé a conocer muchos dueños de empresa y a conversar y ahí aprendí y eso me motivaba pila. No me veía así con una empresa consolidada. No, yo quería viajar y tener libertad y conocer gente interesante. Tenías alma de nómada digital en ese momento. Exacto, tenía alma de nómada digital, de emprendedora, no existía el concepto de emprendimiento femenino, entonces la gente me veía como una loca al principio, o sea, ves clientes que me preguntaban, ¿y vos qué haces? ¿Y qué es tu socio? ¿Y qué no? Y te venía a quedar un mes, a veces me ¿Para quedaba un mes, quién 2 meses. trabajas seguramente? ¿Para quién trabajás? Aparte me veían joven y decían, ¿estás femenina, socio? Me empezaban a preguntar cosas como, ¿estás casada? ¿Y por qué? Bueno, está. Aparte también sola. A ver, es Latinoamérica. dificultad de las mujeres Exacto. para emprender, esa dificultad adicional a los hombres, que no es menor también. Ese no confían en vos porque ¿qué haces sola ahí? O sea, ese es otro grado de dificultad que le otro agregaba. grado de dificultad, que no es menor, chicos, no es menor. Al menos no era menor en el 2013 y 2014. Ahora se habla de emprendimiento femenino, de nómada digital, estamos acostumbrados a ver si mujeres está todo bien, pero en ese momento no. Y ahí empecé a caer en esa realidad, que no es que yo quiero y tengo 27 años, 26 años y quiero hacer esto y lo puedo hacer. No, hay un montón de barreras culturales y de patrones que están metidos en la sociedad que no lo puedo hacer, o es más difícil de lo que pensaba. Yo decía, yo sé de esto y lo hago y me esfuerzo todo lo posible y lo hago y ya está, me van a pagar. No, hay un montón de cosas que tenés que venderte bien, pero también tenés que ir contra esos prejuicios y cómo te saltás de esos prejuicios. Y ahí está bueno, se te va desarrollando la creatividad y empezás a ver, o sea, yo dije, bueno, yo para impactar a un dueño de empresa que tiene 15 años más que yo y es hombre y no está acostumbrado a ver mujeres en la industria o vendiéndole, yo tengo que tener algo de muy buen nivel como académico, así, como impactarlo desde los contenidos y desde la experiencia. Bueno, empecé a hacer presentaciones muy buenas como tipo talleres, workshops que se quedaban con un conocimiento y un aprendizaje. Para saltar esa impresión y decir, bueno, no, mira, acá hay un contenido interesante. Acá hay alguien que sabe de esto y que ha investigado de esto. Claro, porque además puede pasar que uno piensa, ¿no? Que las altas esferas empresariales uno las asume como algo un poco más desarrollado, que no van a haber tanto los prejuicios, ¿no? Y al final no están así, o sea, hay mucha estratificación, hay mucho, ahora cada vez menos, porque como tú dices, y me parece importantísimo, es que ahora hay mucha más exposición. Entonces, como hay mucha más exposición, se habla más de las cosas. Se habla más del tema. Pero hace 10 años, hace 11 años, una mujer emprendiendo, una mujer o una empresa dominada o trabajada o fundada por mujeres, tenía todos esos challenges, porque tenías pocos
en mesas directivas, tenías poca presencia mujeres, me imagino que te pasó que te tocó enfrentarte tal vez a una reunión de mesa directiva en la que tú hacías una presentación y en la que tal vez eran una o dos mujeres contigo, ¿no? Entonces, O cero. o cero, o tú eras la única Sí, mujer, sí, ¿ya? sí, sí. Y seguramente la persona más joven de la mesa, ¿no? También. Entonces, entonces con Sí. con todas esas barreras. Ahora, Y hay otras barreras, ajá, Andrés, interesante, que ahora con la economía digital y la pandemia y eso está todo mucho más aceitado, pero en ese momento, por ejemplo, yo iba a exportar servicios desde Chile a Colombia y Chile no tenía una, una factura de exportación de servicios, tenía que usar la que exportaban los vinos y que me cobraban el FOB y los impuestos de exportación. Y las retenciones, yo me di cuenta que en Colombia había tremendas retenciones por importar un servicio y yo ahí empecé a caer en la realidad y dije, no, no es tan fácil. claro, y aparte, o sea, por ejemplo, ahí te van apareciendo en el emprendimiento otros challenges. O sea, pongo un ejemplo. Exacto. eh, la forma en la que se mueve el dinero a nivel empresarial en nuestros países, en Latinoamérica, es mucho más lento. Sí, Normalmente las empresas grandes se apalancan con el dinero de los proveedores pequeños. Estamos hablando de que ¿a qué me refiero? O sea, los tiempos de pago cuando te contratan un sí. servicio para una A 90 días. pequeña empresa es, en el mejor de los casos, 30 días, pero normalmente son 60, 90. Mm. En ciertos países puede llegar hasta 180 días. Y Oh, eso, y eso obviamente a cualquier empresa que lo que está al inicio luchando por sobrevivir, la uh, mata. Sí, la mata. Y en cada país tienen sus propias costumbres, ¿no? Entonces, claro. y estamos hablando, me imagino, en una época, yo digo, porque yo recuerdo épocas cuando yo hacía negocios hace muchos años, de cosas de que todavía ni siquiera los medios de pago estaban tan desarrollados, en las que te pagaban y teniendo que ir tú a buscar un cheque el viernes Mm, de 4 a 6 de la tarde. No sé sí, si también te sí, sí. encontraste O con eso. transferencias de banco a banco. Hoy en día están las billeteras digitales, o sea, hay un montón de alternativas. Para ese momento, nada, banco o cheque. Y cuando dices, ok, tengo mi cliente en Colombia, ¿cuál fue tu siguiente paso? ¿Es seguir buscando clientes en diferentes países? Eh, Claro, en un momento era como, bueno, vamos a seguir, porque me di cuenta que eso vendía mejor decir estamos en 3 países o tenemos clientes en 3 países que uno solo. Pero no, fue un error en realidad, empezar a abrir países porque sí y porque nada, me gustaba viajar. No, fue un error. Pero ¿por qué lo catalogas como un error? O sea, ¿en qué sentido? O ¿Cuál es? sea, no, fue un aprendizaje, ¿eh? Fue un aprendizaje, pero no lo recomiendo porque cada país, Latinoamérica, si bien nos ven como uno solo, no, o sea, Europa está mucho más integrado en ese sentido que Latinoamérica. Latinoamérica tiene varios bloques comerciales, pero cada uno con su moneda distinta y sus reglamentaciones distintas y sus impuestos distintos, entonces y con su cultura interna distinta que te exigen saberla. O sea, al colombiano, al chileno no le gusta que le factures de afuera y no tengas ni idea de su sistema, no, te exigen saberla. México es así, te exige saber. Entonces, ese costo de aprendizaje, de gestión, de todo, es tremendo. Cultural, pero también burocrático y la parte administrativa. Entonces, Entonces, no, pero a mejor partir, andar y profundizando en lo que ya tienes. claro, ir dando paso a paso un Ah, poco. Pero a ver, ok, claro, pero no por países, sino por profundizar en uno o en dos. fuiste a Colombia, después de ahí, Mm, next, buscaste algún cliente en Argentina. O sea, ¿cómo avanzaste a partir exacto. de ahí? No, y ahí también fue todo muy de la mano de redes de contacto y bueno, por nuestro origen, era también Uruguay, Argentina, Chile, y después empezaron a venir algunos recomendados de Colombia, después tuvimos otros Perú, que vino también por contactos de Chile y así. ¿Y Ah, cómo podías, por ejemplo, armar una oferta de valor que compita con empresas locales? O sea, porque, por ejemplo, yo me imagino que nuevamente, estamos hablando de negocios hace 10 años que no hay, ahora básicamente no necesitas viajar, instalarte un mes, tal vez mm, en el mejor de los casos puedes hacer un viaje de 2, 3 días, cierras el negocio y pones a trabajar todo de manera remota. Ahora, mm, el tema de tener que viajar, desplazarte, hacer viajes constantes son costos, suma costos. Eso tiene que encarecer tu oferta.
¿cómo competías tú con esas ofertas de valor contra tal vez una empresa local que podía tal vez ofrecer costos más bajos en ese sentido? Sí, bueno, primero es especializándote. Al vos especializarte en una industria y ofrecer algo muy específico, con jerga específica, con procesos específicos para una industria, es más fácil que no te comparen, o te comparan un poco menos, porque tenés una especialización. Y yo sabía que ahí en tecnología había un nicho, porque ya había trabajado en empresas tecnológicas y les era muy difícil el marketing. Es difícil vender tecnología en general. Y en Entonces, si vos Latinoamérica, además. conocés, aún más, pues si vos conocés cómo son los procesos, la oferta de valor, ¿sí? Las necesidades, todo, vas conociendo el mundo y lo vas haciendo un poquito más fácil para el dueño de la empresa. Entonces eso se lo puedes cobrar mejor y está bien. Y le decís encima yo te ayudo a conseguir fondos de la marca y usar estos fondos que tiene la marca y me lo pagan a mí. Ya hasta el problema del pago medio que solucionado. O sea, por ejemplo, este tema de, no, es que yo tengo una empresa que hace de todo, o que ofrece de todo, no va por ahí el camino. Normalmente, mientras más te especializas en algo, mientras encuentras un nicho, puedes armar mejor costo-valor. A ver, eso es tan fácil de entender como que en medicina, normalmente los médicos, mientras más especialistas son, más cobran y más... Exacto, te iba a decir, en varias disciplinas deportivas también. Mejor ser deportista de fútbol que de fútbol, natación y de 3 deportes más. ¿A Uno partir de bien. qué tiempo que tú emprendiste sentiste que encontraste ya tu nicho? Decir, ok, estoy aquí en mi cuadrado. Fue difícil porque al principio igual la curva del emprendimiento y de la venta, y más que los primeros años fue éramos pocas personas, éramos 2, 3 y nos manteníamos así. Empezamos siendo 3, 4, 5, 6. Hay una curva que es natural, que es que la gente no te conoce y no te confía y las ventas son difíciles. Entonces dudábamos de la industria, dudábamos de que de que si estábamos bien enfocados nos abríamos a otras industrias. Entonces fue una cosa que demoró años en saber, te digo, 6, 7 años por lo menos, en darnos cuenta de que estábamos bien en la industria. Tuvimos varios amagues de abrirnos, nos abrimos, o sea, de empezar a trabajar en otras industrias, pero nos dimos cuenta que no conocíamos los problemas de negocios. Cada industria es un mundo distinto, entonces al final, se te hace más difícil todavía irte a una industria que no la conoces. Creíamos que ¿Quisiste, era más fácil porque nos abríamos y no, fue más difícil todavía. quisiste tirar la toalla en algún momento? Sí, más de una vez. O sea, Sí, quisiste decir, ok, me busco un empleo, ya se va, o sea, se acaba esto y estoy cansado. sí, sí, en un año que estaba en Chile, me acuerdo, y dije, esto no. Ahí está yo creo que los años más difíciles de la empresa no es ni cuando empieza ni cuando se consolida, es en el medio. En Estados Unidos tienen un nombre, son muy buenos para poner nombres, que le llaman Death el Valle Valley, de la Muerte. Valle de la Muerte, Claro, Death Valley. es el Valle de la Muerte a los 3 años más o menos. 3, 4 años. Ahí es muy normal querer tirar la toalla porque vos empezás a tener clientes, te empiezan a recomendar, pero vos empezás a tener más gente, se te empieza a complejizar la cosa, empezás a entender que yo sabía de comunicaciones y marketing, no sabía gestionar gente, no sabía la parte financiera, no sabía la parte de impuestos, pero tampoco tenés mucha plata para pagar, entonces es mejor ir pagando servicios, pero nada, te empezás a agrandar, empezás a entender vos como emprendedor que estás en otra estructura, que no dominás la mayoría de las cosas que hay que hacer, no las dominás, entonces las haces mal, cometes errores, y ahí se te empieza a descuajeringar, y eso es normal. Después te das cuenta que eso es normal. Empezás a tener más gastos, empezás a tener más pérdida. Tuve una contadora que nos estafó, que nada, tuvimos que pagar más plata a la entidad impositiva. Varias cosas. Entonces ahí dije, me voy a Uruguay, me volví un año, o más de un año, porque Ah, te no tenía volviste un plata. año. Sí, sí, sí. También era difícil pagar el alquiler Oh, wow, afuera. Yo me claro. volví a casa de mis padres. Digo, vamos a seguirla desde acá, porque Ahora, no, está difícil. yo ahí te pregunto dos cosas. A ver, tú dijiste algo que me parece interesante. Dice, yo sé de esto, pero no sé gestionar gente. ¿Ok? En emprendimiento, es muy sexy el tema de que uno quiere la empresa con empleados y con muchos empleados y con esto y con el otro. Y algo que, como tú mismo lo contaste, porque a mí también me ha pasado y me pasa,
de que la realidad te va golpeando con un cachetazo, es que a medida que vas avanzando y vas creciendo el equipo, en vez de ser sexy, termina siendo una pesadilla. Sobre todo en esa etapa que tú dices, o sea, porque al principio todo es entusiasmo, todos son pocas personas, todo es felicidad. No, 2, 3 personas, Sí, muy simple, todo muy simple. exacto, todo el mundo hace todo, etcétera, etcétera, todo es sencillo. Pero a medida que vas avanzando y que incluso piensas que traer más ventas, traer más contratos es felicidad, es alegría, es crecimiento, y resulta que vas creciendo el equipo, y resulta que en vez de eso ser más crecimiento, o en teoría debería apuntar a facilitarte más la cosa, empieza a ser una pesadilla, porque empiezas a no solamente gestionar procesos, tenías que también gestionar emociones, situaciones. ¿Qué te pasó? Resolver problemas de recursos humanos, de finanzas, de temas que no son tu tema de especialidad. Eso es súper duro. ¿Y a ti qué fue la parte que más te gustó? O sea, gestionar el recurso humano, o sea, gestionar a las personas, emoción, situaciones, egos. En realidad lo que más me gustaba era conversar con personas y conocer gente. Y la parte de enseñanza-aprendizaje. O sea, yo soy docente de alma, que soy hija de docentes y heredé esa vocación. Entonces siempre me gustó esa parte de intercambio de aprendizaje, de dar talleres también. Entonces esa es la parte que más me digo. Y la volqué por ese lado y traté de buscar motivación por ese lado. Decir, bueno, vamos a hacer algo más workshop, más taller con los clientes también, vamos a hacer charla, porque ahí era donde, digamos, eso me gustaba. Y con tu equipo de trabajo, ¿cómo distingues la sagrada línea entre motivar y exigir? Porque es complejo esa línea. Es complejo motivar, a veces cuando motivas en exceso, caes en una especie como de sobremimar al equipo de trabajo, y cuando quieres exigir tienes reacciones contrarias porque ya se acostumbraron a otras cosas. ¿Tú cómo has logrado compensar de alguna manera ese balance que es tan complejo? Wow, creo que ha sido lo más difícil. Creo que lo más difícil para cualquier emprendedor, eso y la gestión de las distintas áreas. Pero lo que fui haciendo es siempre ir tratando de aprender y de capitalizar el aprendizaje. Y en eso los latinos somos muy malos, no nos gusta ordenarnos ni escribir. Entonces vayamos capitalizando el aprendizaje, me refiero a en un Excel o en el sistema que uses, en CRM, lo que sea, vamos registrando todos estos aprendizajes. Y vamos a tengamos reuniones frecuentes para ir conversando sobre estos temas y resolviendo. No dejemos todo así, a que vayan pasando las cosas. No. Tiene que haber instancias de perspectiva, de análisis, de toma de decisiones, y formales y constantes. Y después ir registrando ese conocimiento para ir aprendiendo, al menos no vas cometiendo los mismos errores. Y ese aprendizaje, ¿sabes qué, Andrés? Vos que sos papá, y ya viste a tu hijo crecer un poco más que yo, que el mío, es como la madurez de una persona. Totalmente. Sí, a Facundo, mi hijo, no le puedes exigir como el tuyo, o sea, no habla todavía, no se caga todo el día, o sea, demanda, tengo que amamantar, es súper demandante, que trasnochás y bueno. Pero después va madurando el niño, ¿no? Ya no va al baño solito, come solito, ya no ahora es un enchastre, Facundo come enchastre porque tira todo, después ya no, ¿viste? Y a la empresa le pasa lo mismo. Pasa el tiempo y si haces las cosas bien como papá y haces las cosas bien como líder, empieza a madurar y las cosas empiezan a funcionar mejor con el tiempo. Para que sea una labor similar a la de una persona. Sí, y coincido y me gusta mucho tu analogía porque es tal cual como tú lo dices. O sea, es una analogía como si fueran un hijo que uno va creando y madurando. O sea, así como te pasa con un hijo que, por ejemplo, en mi caso, ya un hijo un poco más grande que el tuyo, cuando caes en la sobreprotección o sobremimar, te das cuenta que tarde o temprano también le estás afectando. Cuando empiezas la exigencia en exceso, también le estás afectando. También. Buscar... Hay que poner límites, pero ojo con los excesos, bueno, es lo mismo. Ahí vas navegando entre el diálogo, los límites, los acuerdos.
Entonces, por ejemplo, a mí como gestor de equipo, te puedo comentar, una de las cosas que a mí más me ha costado es lo que acabas de decir, poner límites. El tema de poner límites a veces se vuelve muy complejo, porque es el tema de que a veces erróneamente tratas de hacer feliz a todos y te das cuenta de que, Sí, no haces feliz a nadie. de que no haces feliz a nadie, ¿no? Ni a vos mismo. Totalmente, intentando hacer felices a todos, terminas no haciendo feliz a nadie, ¿no? Entonces, ahora bien, tú estás contando ese tema Valle de la Muerte, te regresas a Uruguay. Me imagino que pasaron pensamientos oscuros por tu cabeza, en el sentido de sentirte, de pensar, hay palabras que se te aparecen, nuevamente, estamos hablando, fracaso. La palabra fracaso, no sirvo para esto, perdí mi tiempo, he perdido tanto tiempo, he perdido dinero, he perdido esto. Perdiste tiempo, dinero, todo. Como desde la pérdida lo veía mucho, sí. ¿De qué te agarraste para seguir? O sea, ¿de qué te agarraste porque siempre debe haber algo que que es como que algo, un hilo que te agarras, al menos como para ese día que no te quieres levantar de la cama y decir, ok, hay que seguir? Bueno, sí. Bueno, es importante las personas que vos tengas, las personas con las que te rodeas, ¿no? Las personas con las que más pasas el tiempo. Yo tenía una familia que me apoyaba, yo por suerte pude ir a mi casa con mis padres, tengo una buena relación, mis amigos, y después ¿sabes qué? Me ayudó mucho conversar con otros dueños de empresas, empecé a pedirles consejos, o sea, ellos ya tienen 10 años más que yo me pasaba mucho eso al inicio de la empresa, como que trabajaba con gente más grande que yo y nada, les pedía que me aconsejaran. Tuve varias charlas y empecé a tener como más mentores informales, así, de ayúdame, pero ayúdame de aconsejame qué hago, por favor. Y escuchar otras conversaciones de gente que ya había pasado por lo mismo o peor. Escuché historias que hoy decís, lo mío no es tan malo. Yo tengo un grupo, una red de contención personal que no voy a estar en la calle porque en el peor de los casos voy y mis padres tienen un espacio, ¿no? Todo bien. Pero escuché historias peores de quiebra, de demandas, de no tener para pagar el alquiler y tenés hijos, bueno, no sé. Exacto, y ahí es cuando también te das cuenta, por ejemplo, descubres que no eres un unicornio azul, que eres al único que le pasan todas esas desgracias. No, ahí te das cuenta que es normal, ahí empezás a ver que en total es un camino que exacto. Que entonces, la mayoría de la gente lo transita. Y eso al menos como que a ver, no es que te alegra, pero te reconforta al menos entender de que no eres a ti la única ser especial de que te está pasando todas las desgracias, sino que es un tema que muchos han pasado o han pasado, como tú mismo dices, y coincido contigo, peores cosas. Entonces, y eso te va permitiendo avanzar. Ahora, ¿en qué momento tú sientes nuevamente que regresas, retornas y reavanzas? ¿En qué momento tú sientes decir, creo que finalmente encontré un camino medio recto? Yeah. Bueno, antes de responderte eso, me gustaría decirles algo a la comunidad, chicos, por salud mental, porque esto es muy importante, se los digo desde el dolor que pasé, que la pasé mal. Tengan una comunidad de contención que no son los amigos, que no son la familia, que sean otros emprendedores, otros empresarios. Vean qué comunidad. Yo doy clase en GR Global Impact, que es una academia de innovación de emprendimiento para mujeres. Eso es una comunidad. Hay otras mujeres en tecnología en Chile, en Argentina. Vean qué comunidad ustedes se juntan. No sé, ASECH, ASEA, que son todos de emprendimientos en Latinoamérica. Elijan una o dos comunidades que sean gente como ustedes, que estén emprendiendo. ¿tá? Porque eso, no pasando el work, no le van a entender nada a un emprendedor, olvídense. Pero es para compartir este camino, para ayudarse, es una terapia colectiva y además les va a ayudar a aprender y a ver y a entender ese camino. Es como los deportistas de alto rendimiento, les pasa lo mismo, o sea, no es que no lleguen, no, cuando están con otros deportistas y empiezan a entender el camino, es más fácil. Entonces eso es importante. Y te agradezco muchísimo a todos el consejo para los que a lo mejor nos ven y están en etapa de emprendimiento o en etapa startup, de crecimiento. Lo que tú dices es fundamental, las redes de contención, porque a veces
tú piensas que tu red de contención es tu familia o es tus amigos, y el tema es que Pero ellos no te entienden, porque no están en ese camino. Y a lo mejor te encuentras con o la frase de, ya déjalo y tú puedes conseguirte Te la encontrás todo el tiempo. el mejor trabajo posible, o el otro que te Anda y dice, postulate al empleo público, me decía mi padre. o el otro te dice, échale ganas, o que con todo el amor de un padre, que obviamente Por lo entiendo, supuesto. que también te Por dice, estoy rezando por ti, o si quieres yo te puedo ayudar y resolver esto, te doy un trabajo, lo que sea, pero no necesariamente es lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque no te están entendiendo en tu contexto, ¿no? Entonces, Exacto. y por eso es importantísimo lo que tú dices, porque es buscar similares, o sea, es buscar, es buscar emprendedores anónimos, ¿no? Entonces, sí, entonces para... Sí. Y ojalá te tengas un mentor, hacete amigo de alguien. A mí siempre me fue fácil igual entablar relaciones con personas y hacerme como amigos, pero amigos, así que nos veíamos un par de veces al año. Pero de alguien que ya haya caminado 10 años más que vos, 15, 20. Hay un montón de gente que son empresarios hoy en día, que son emprendedores de cero y que hacen esto de forma voluntaria de asesorar a emprendedores. Bueno, búscanse a alguien así o pídanme ayuda. No me mentoreas, no sé, una vez al mes, una vez cada 2 meses, cada tanto, algo que no le sea de trabajo a esa persona, pero que les dé retroalimentación constante y que les dé ánimo. Entonces, pero también a yo veces eso lo eso, hice y es muy bueno, muy bueno. pero Jimena, eso también a veces es un acto también que uno tiene que tener de humildad, porque por Por ejemplo, supuesto. mientras más un profesional tiene títulos y es laureado y es El ego te juega en contra en todo el totalmente, el emprendimiento. tener la humildad de decir, no importa lo que estudié, no importa los títulos que tengo, no te importa los MBAs que tengo, necesito alguien que me mentoree, así sea que esa persona a lo mejor solamente te estudió el colegio. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su camino obviamente avanzó. Y yo te digo porque me he encontrado con gente que mientras más profesional y más laureles tenés, más le cuesta el decir necesito ese tipo de ayuda, ¿no? Porque No, y esa persona después le cuesta los no, porque tenés un ego construido, sí, no, te juega en contra, si tenés ego te juega en contra. Y si tenés, ojo, yo también tengo maestría y tengo cosas, nada, tenés que ser humilde, sí. no, y aparte, Hasta hoy en día, después de 11 años, 12 años. y aparte llega un momento en el que tienes que aceptar de que no te sirvió de tanto todos esos, o sea, o sea, todo lo que es la parte de títulos y eso cuando estás en la selva del emprendimiento, no No, es algo que sea para relevante, nada, exactamente. no, para nada. Te ¿Cuándo, sirve para otras cosas, ¿Cuándo pero encuentras no para... momentum? ¿Cuándo encuentras momentum? ¿Cuándo encuentro ese momento? Cuando... Ay, no lo tengo claro, honestamente, la verdad. Creo que fue un momento de madurez personal y un poco, creo que fue en la pandemia, tío. Ya Okay. habían pasado casi 10 años. Oh, wow. Sí, claro, son 8 años, sí. Cuando, nada, cuando vi que dije, bueno, 8 años, 9 años emprendiendo y encima viene esta pandemia y te tira todo abajo, ay, eso es Ahí frustrante. estabas viviendo en Chile. Ahí estaba viviendo en Chile, me iba a ir a vivir a México, se cerraba el país, se cancelaron los vuelos, nada, no pude viajar a México. Y ahí, nada, o sea, se nos cayeron contratos. Fue un momento duro como empresa, porque se te empiezan a caer los contratos, los clientes usan las cláusulas de salida de fuerza mayor y efectivamente se las tienen que dar. Y bueno, y ahí, nada, fue reorganizarnos como persona, como, nada, como empresa, pasar a todo el mundo a part-time para no despedir gente porque estaba duro, pero fue como, bueno, tratemos de no dejar a la gente en banda. Y nosotros también todos nos bajamos el sueldo, trabajando remoto, todo. Yo ya había empezado la maestría, o sea, había asumido un costo adicional. Y ahí en ese momento difícil, nada, duro, después que cuando lo pasamos, ahí fue como que dije, bueno, si ya pasé esto, que eh, nada, o sea, sigamos por acá porque este es el camino. Y ahí fue como que todo se empezó a alinear más fácil, empezó a fluir un poco más. Yo también te digo, fue un tema también personal, también de muchos años, después de que estás
muchos años haciendo algo, en un momento vos mismo, al principio no te das cuenta, pero después te das cuenta todo lo que avanzaste también. Y todo lo que sabés que antes no sabías. Más una maduración del mercado que después de unos meses de la pandemia empezaron a demandar más digital. Digo, esta es la nuestra ahora. Totalmente. Creo que Ahora es la nuestra. Claro, ahora se dio el momento que estábamos buscando, que siempre tuvimos un perfil de consultora mucho más digital, pero teníamos que convencer a los clientes que hicieran digital. Ahora no tenemos que convencer a nadie, ya nos empiezan a preguntar y todo ese camino que hicimos lo empezamos a capitalizar y nos empezaron a ver como con experiencia en digital, que todas las demás consultoras clásicas se empezaron recién a volcar a recién empezaron a aparecer, pero tú ya tenías nosotros camino. ya teníamos experiencia. Y ahí empezamos a tener más demanda, más fluida, empezamos a vender afuera en México. Ya, o sea, ya habíamos tenido un par de clientes, pero empezamos a fluir todo mucho más. Aparte también empiezas como que a manejar los hacks, de entender el modelo de negocio en el sentido, por ejemplo, de ya no hacer cosas que hacías antes, como lo que tú explicabas de que cuando te fuiste a Colombia tuviste un mes y después a medida que fuiste, ahora ya decías, no necesito tampoco desplazarme tanto, no necesito llevar a tanta gente. No necesito estar, yo viajaba 5 o 6 meses al año. Exacto. Y me quedaba un mes, 2 meses, un mes y medio. No necesito tanto. Claro. Entonces se te amplió el mercado, se te amplió también, incluso también me imagino que te pasó que se te amplió hasta el mercado laboral para conseguir talento, porque es como que ya puedes trabajar con cualquier gente en diferentes lugares. En diferentes lugares. Y eso te permitió poder generar eso. Ahora, ¿cómo es gestionar un equipo que me imagino que en tu caso es bastante remoto, ¿cierto? Sí. Eso tiene otros grados de complicación. O sea, ¿cómo es gestionar un equipo remoto? ¿En cuántos países tienes tu equipo? Tengo equipo en Argentina, en Uruguay, con 4 países, 4 o 5 países. 4 países, con lo que implica que cada uno tiene su propia cultura de trabajo. 5 países. Sí. Cada uno tiene su propia cultura de trabajo, sus propias costumbres de trabajo. ¿Cómo es gestionar un equipo así? Bueno, hilado a esta pregunta, la anterior, para darle un hilo, se me solucionó el problema de motivar gente, porque cuando usas un emprendimiento no tenés mucho, no puedes pagar bien a la gente, al menos lo pagás, pero medio pelo, o sea, se te van por plata. Sí, no puedes competir. No puedes competir con el sueldo de una empresa grande, entonces tenés que dar otras cosas de motivante. ¿Cómo cuál? No, de plata no es. Y ahí dije, bueno, vamos a dar la motivación de trabajar remoto, que podés, y vamos a vender esto como que es una empresa que vos podés vivir donde querés y tenés flexibilidad y podés trabajar remoto. Flexibilidad obviamente con objetivos, con metas a cumplir, pero no te vamos a exigir que estés de 8 a 5 de la tarde en una oficina. Entonces vamos a empezar a vender eso mejor y a darlo como un beneficio, y a la gente le gustó. Además, cuando preguntamos si querían volver a la oficina, no querían. Todo el mundo estaba feliz. Mucha gente, algunos se habían mudado a ciudades más pequeñas, cerca de su familia, y estaban felices. Pero bueno, esto va a ser un beneficio, un motivante, y bueno, ahora tenemos que ver cómo hacemos que esto funcione. Exacto. Entonces, ahí viene... Te quedas con la parte feliz, ¿no? De que todo el mundo, felicidad, pero claro, ahora... tenés tremendo motivante ahora, y es un tremendo motivante para mucha gente, no para todo el mundo, pero para mucha gente sí. ¿Cómo hacemos que esto funcione? Que esto funcione con las diferencias horarias y con los pagos en la moneda, todo. Bueno, fue un trabajo en equipo, obviamente. Fue mucho finanzas ahí, hay que averiguar medios de pago, cómo enviar el dinero, estandarizar todo, porque yo lo que había hecho como emprendedora era abrir puertas y tenía cliente acá, comprometía, había contratado a los primeros empleados, pero estaba todo desordenado y todo desestandarizado. Entonces ahí está bueno después tener un equipo más ejecutor, más gestor, no tan emprendedor, no tan de ideas y abrir puertas, más operativo, que trae todo eso a esa tierra y lo ordena y lo organiza. Me querían matar cuando tengo que hacer la estandarización de sueldo en los distintos países. No, chicos, arréglense. No lo hice yo, lo hice el equipo entre finanzas, recursos humanos. No, mi socio también, ella es muy de ordenada y estructura. Y bueno, y fue tener esa parte ordenada, estandarizada. Entonces, cuando vos hablas con una persona, decís, el medio de pago es así, se paga de esta manera, la manera de pagarse en pesos chilenos, independiente de la devaluación en tu país o lo que sea.
Vos aceptás esas reglas, pero hay que poner esas reglas. Porque Eso tienes hay otros challenges, o sea, me olvidaba de eso claro. completamente. Tienes el tema de la Si vos comprometes devaluación, de en los tipos dólares, de... decíamos nosotros, tanto dólar, y después le llegaba $1 menos, y estaba alegando allá. Y Y, claro, tenés la y pueden inflación parecer diferente, cosas pequeñas, pero les empieza a no, molestar, no, que les llega a $2 menos, exacto, y va exacto, acumulándose sí, molestias, exacto. o que el banco les cobró esta comisión Esa. por el pago, y esto no es lo que a Entonces, mí... hay que tener todo eso clarito y hasta con todo, con las comisiones y todo, te va a llegar esta plata así, así, así. Entonces, la gente acepta las reglas, o no entra a la empresa. Claro. ¿Ah? Ahora, Eso por un lado, es más sí. fácil poner esas reglas para quien entra, es más difícil hacerlas para quien ya estaba. Bueno, ahí te das cuenta que vas a ver que con cada tirón, así como cuando crece un niño, va dejando ropa, va cambiando amigos, y bueno, en la empresa pasa lo mismo. Hay gente que se adapta y hay gente que no. Hay gente que es muy buena para arrancar una empresa y después cuando crece ya no te sirve más. Y eso es doloroso, Estoy de acuerdo contigo. Eso es los muy doloroso. dolores que sean. Eso O es sea, muy vos doloroso. tratás de hacer, de que adaptar todo, pero no, o sea, ahí es un error de los Eso es muy emprendedores, es doloroso pensar en la empresa, porque pensar en la además sostenibilidad tú de la como empresa. emprendedor, sí, y por ejemplo a veces tú como emprendedor, uno de los problemas que a veces uno pasa es que uno se involucra emocionalmente con las Sí, personas que claro. estuvieron en las etapas iniciales con uno. Y entender que esa persona en algún momento ya no está, ya no funciona para esa etapa de la empresa, Exacto, no es funciona. extremadamente doloroso. Duro. Y ese adiós normalmente no termina bien en el sentido de, No, o sea, al menos por un tiempo. O sea, yo te digo porque a mí me ha pasado no. de gente que me dejó de hablar un tiempo y hasta que igual después, como después de un tiempo, volvieron a No, escribirme, a contactarme. y te duele a vos, todo eso te va pegando a Totalmente. vos. Es dolorosísimo, es dolor. No, no. Oye, y ok, y No, entonces, y para cerrar la pregunta es, sumado a esto de la empresa, es la metodología de trabajo. Hay que tener un método de trabajo remoto. Como recomendación, sigan las metodologías ágiles de Agile, de Scrum, para trabajar remoto, con sus weeklies, dailies, documento todo transparentado, todo con KPI, con objetivos. ¿qué programa utilizas tú para manejar? O sea, ¿utilizas algún tipo de gestión? ¿Utilizas Slack? ¿Qué programa utilizas para? Usamos mucho Drive, documentos compartidos y Slack. Y ahora estamos por incluir una herramienta de gestión de recursos humanos porque ya somos unos cuantos. Pero mientras sean dos, tres, miren, Excel, Drive, así, documentos compartidos, procesos manuales y Slack y videollamadas. Y todo muy estructurado en orden de reuniones, accountability, cómo vamos a entregar los resultados, tiene que haber mucha estructura formal. Cuando tú encuentras que, por ejemplo, parte de tu oferta de servicios y parte es justamente la asesoría en adquisición de clientes B2B, ¿ok? Ujú. Entonces es tu muy nicho de es tu nicho muy fuerte, ¿no? Mm. Marketing y ventas para B2B. Eso implica adquisición de clientes, eso implica una metodología, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando tú encuentras, primero que ese era un nicho importante e interesante, y número dos, ¿cómo has podido tú, por ejemplo, en un mercado como el de Latinoamérica, el poder eh, agregarle una fuerte metodología a lo que es la parte de ventas digitales, que es una parte Mm. compleja? Inicialmente, o sea, muchos siempre en Latinoamérica se ha asociado ventas con un tema más empírico, más de inspiración, más de talento de los Mm. vendedores, pero el poder generar una metodología, aplicarle mucho más ciencia a la estructura de ventas, debió haber sido un challenge muy fuerte. Sí. Entonces, ¿cómo lograste eso? Bueno, es difícil porque también va contra la cultura latina, que somos más desordenados, no nos gusta ser disciplinados en general, parte de la cultura. Entonces, en las empresas también, mucho desorden, mucha improvisación, hacer que el vendedor vaya a su show. Sobre todo era así, mucho hace 10 años, mucho más. Eh,
es hablarle de casos reales con disciplina y venderle la disciplina, hablarle me acuerdo que empezamos a hablar de Japón, del orden de Japón, del Kaizen, todo investigando, y después fui a un viaje y empecé a entender mucho mejor la filosofía de ellos, pero traer cosas de afuera de alguna manera que donde vos puedas vender esa disciplina. Y lo más fácil que me fue, que logré ahí empatizar mejor, que a la gente gustó, empecé a hablar de fútbol. Y Recuerdo bien ahí tu hacían el curso. clic. Recuerdo bien Y tu ahí curso. hacían clic. Como, bueno, vos querés llegar al mundial y vos querés que porque sos simpático y pateas pelotas al arco vas a llegar. No, esos tipos llegan por pura disciplina y estrategia. ¿Qué hacen los equipos europeos versus los latinos? Bueno, los europeos estudian al contrario, definen estrategias para cada partido y vos no conocés a las figuras muchas veces de las selecciones europeas. A veces sí, a veces no, te digo. Pero, ¿qué figura destacada está en Alemania? No sé, pero terminó ganando el Mundial. Es un equipo, pero hay una disciplina brutal. Entonces, empecé a trabajar desde el ámbito deportivo profesional con analogías. Me leí mucho Jorge Valdano, que fue jugador, técnico, Sí, todo sí, de claro, campeón del Argentina mundo. español. Bueno, claro, entonces empezás a hablar con un poquito más de propiedad, porque yo no jugué fútbol. Pero bueno, estar inmersa en una cultura que mama fútbol por Pero todos además vienes de lados. un pueblo extremadamente futbolero, ¿no? Extremadamente futbolero, o sea, todos los domingos en mi casa era fútbol y calentura para jugar fútbol. Ay, qué tal. Entonces, quiera o no, escuchás mucho. La gente, hay partido acá, la gente para y deja de trabajar por el partido. Es más difícil entrar a un club de fútbol que entrar a un colegio a la educación. Entonces, sí, mamás mucho esa cultura y después de leer un poquito más de libros, Galeano, fútbol, o sea, empecé a hacer analogías con más propiedad y bueno, y eso empezó, nada, resultaba simpático con una mujer hablando de fútbol con propiedad. Me parece, no, pero a ver, Y encima me da ejemplos de empresa y bueno, tiene es sentido. muy interesante porque, a ver, tú entendiste, a ver, por ejemplo, también hay otro prejuicio cultural. En teoría, en Latinoamérica y ojo, también en Estados Unidos, ¿ah? Es lo mismo. En teoría, el mundo de las ventas es un mundo muy machista. ¿Ok? Sí. Ya el mundo de las ventas supuestamente está muy centrado hacia los hombres, ¿no? Entonces, Y más en la industria tecnológica. y más en la industria Sí, tecnológica y, por ejemplo, te puedo decir, totalmente. en la industria financiera es más todavía. O sea, Más, yo conozco, cuando yo voy a una reunión de la industria mía, la cantidad de mujeres son mínimas, o sea, es ok. muy poco, ¿no? Entonces, um, pero yo me imagino que tú entendiste eso y dices, a ver, ok, ¿cómo voy a primero a convencer a un grupo de ventas, a un grupo esto, para aplicar una metodología cuando esta gente tiene una estructura, cómo voy a cambiar eso? Y aparte el tema de hombres, pues, investigaste y aparte como que entendiste tal vez que algo podría ser transversal, como cuestiones como el fútbol, para poderlo explicar un poco más sencillo con peras y manzanas, Más ¿no? sencillo, exacto. Y funcionó. Ahí la gente empieza a entender y a dimensionar el valor de la disciplina, el valor de la estrategia, y a que no hay magia en esto. Vos en un año no vas a jugar el mundial. Vas a tener resultados, vas a ganar un partido, te vas a sentir mejor, pero el mundial lleva muchos años. Pero Empecé a eh, entender el proceso de esto. tu, tu empresa, tu compañía y ustedes venden una metodología que se debe adaptar a cada estructura, a cada contexto, a cada cosa, o básicamente desarrollas una metodología que en función de lo que es cada cultura empresarial, cada empresa, Mm. cada industria, etcétera. Mira, nosotros vendemos en MTI Selling, ¿sí? Que es la empresa, es una consultora que apoyamos a empresas tecnológicas a vender más. Entonces, vendemos servicio. Y un servicio es, te externalizo la generación de demanda y el posicionamiento. Otro servicio es, te entreno y te traspaso mi metodología. ¿Ah? Y te hago consultoría a la medida. Pero yo ya tengo una metodología que la desarrollamos en estos 12 años de empresa. ¿Ah? Y esta metodología la voy tropicalizando según el cliente, según si es para ir a vender a México, si es de México al sur, ¿sí? Si es, no es lo mismo la metodología aplicarla para entrenar a un equipo y traspasarla
a un equipo de grow, por ejemplo, o a externalizar nosotros el servicio. Pero la metodología es la misma. ¿Sí? Es como es el cuadro, las pinturas, la brocha. Vos vas haciendo después tu cuadro, pero con estos colores, con estos mismos colores. Pero uno de los principales problemas que tiene el giro de negocio de los de que tú manejas, lo que maneja MTI Selling, es que tú puedes hacer muy bien tu trabajo, por ejemplo, de generación de demanda. Sí. Pero el cliente no hace bien su trabajo de cierre. O el equipo del cliente, y ojo, yo estoy seguro que tú lo vas a entender, ¿no? Que el equipo de trabajo del cliente, que a lo mejor a veces pueden ser gente que está con él 20 años, que está en esa empresa 10 años, 12 años, 14 años, no hace bien su trabajo de cierre, no aplica una metodología clara, no hace un buen seguimiento, no hace un buen follow-up, no es tan contundente en el tema del cierre, y por ende no hay los resultados que en teoría pretende el corporativo o la empresa y tienden para básicamente librar culpas, decir, no, es que los leads que me pasaron o la generación de leads que me pasaron no fue correcta o no son los realmente, o no estaban interesados. Sos el chivo expiatorio. ¿Ah? Sos el chivo expiatorio, sí. Entonces, ¿cómo logras dominar eso? O sea, ¿cómo logras compensar eso ahí? Bueno, sí, es como... en un equipo de fútbol tenés un excelente mediocampo y no tenés buenos punteros y te va mal. Sí, esa es la realidad. Tú puedes tirar muchos centros, pero si nadie cabecea bien, está complicado. Exactamente, efectivamente. Entonces, en ese desafío estamos todavía. Lo importante es que con cada proyecto vamos aprendiendo a comunicar mejor esto y a preverlo y a decirle al cliente, a exigirle al cliente. Antes era, yo te hago todo lo que quieras y te hago esto. Ahora no, ahora mira, nosotros vamos a una relación de partnership, yo te voy a cobrar, obviamente, pero yo necesito que vos entiendas que sos el puntero acá y yo soy el mediocampo. No depende todo de mí, no depende todo de vos, depende de los dos y tenemos que fluir con una sinergia futbolera, así. Entonces, yo voy a hacer esto, o sea, ya tenemos información para prevenir al cliente, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Vos me decís que tenés todo esto, pero esto se tiene que dar, si no se da, vos vas a fracasar, o sea, vamos a fracasar los dos y vas a perder plata. Entonces, hay proyectos que ni siquiera nos metemos. Cuando vemos que no, que tiene expectativas súper altas y no tiene nada, y no, sabes que no, te falta todo esto y no pasa. Tú ya estás en una etapa en la que puedes decir que no, ¿no? Entonces, sí. Y eso es importante. Pero decir que no con la experiencia también, porque viviste muchos problemas. Exacto, porque además sabes en qué puede terminar eso, ¿no? Exacto. Entonces, pero por ejemplo, ahí hay muchos challenges. Yo tengo una reputación que defender, no puedo meter en todo. Ahí hay muchos challenges que yo veo y a ver, ojo, y aquí para la audiencia que nos escucha y nos ve, lo que como metodología genera Jimena, lo que genera MTI Selling, es la metodología que se usa y se va a usar en adelante. Mientras más nos demoremos en Latinoamérica, ojo, yo me muevo en el mercado un poco más norteamericano, que no es el mercado latino aquí en Estados Unidos está también muchos pasos atrás. Pero digamos que el ejercicio del mercado americano se está utilizando cada vez más la metodología que genera el equipo de Jimena, que genera MTI Selling. Entonces, mientras más nos demoremos en utilizar y agregar esa metodología, menos efectivos vamos a demorarnos a ser en Latinoamérica. Ahora bien, yo creo que mucho del trabajo tuyo va por el lado de educar también, ¿no? De educar equipos de trabajo a cambiar una visión, a cambiar una metodología, a cambiar una estructura, a cambiar una forma de hacer las cosas para decir, ok, esto tiene que funcionar de esta manera y que se puede generar. Y que incluso romper el escepticismo, porque me imagino que te pasa mucho que decir que tienes gente que dice, pero eso no funciona. No, esto yo lo hago así, de esta manera lo hago así, y a mí me ha funcionado así. Antes era más, cuando empezamos sí, era, no, pero las ventas son presenciales, en eventos, aquí, ¿qué andas inventando? Ahora es más fácil aceptar, sobre todo después de la pandemia. De que hay que hacer varias cosas, digital y presencial, todo. Cosas tan simples como la implementación de CRMs, como cosas de ahí, todo eso me imagino que debe ser challenge tuyo, ¿cierto? Sí. Y que hoy en día es la básica, tener un CRM.
Vale, entonces ahora gestionar el esfuerzo. vamos a meternos ya para ir cerrando la última parte de la conversación, es Sí. un poco más a fondo qué es lo que hace Meta Selling y qué es lo que vas desarrollando tú ese mes. ¿Qué oferta de valor en fondo, qué oferta de servicio y oferta de valor tú le vas proponiendo a las diferentes empresas en Latinoamérica? Bien. Bueno, yo le propongo, le digo, mira, mi entregable, o sea, ¿qué es lo que vas a ganar vos con esto? Va a ser que vos tengas pipeline o oportunidades de negocio concretas, reales, que se pueden cerrar, se pueden concretar en una venta. Eso es lo que es el pipeline, ¿no? Que hay una calificación de esas oportunidades, que no es que cualquiera me dijo que sí, no, sino tomadores de decisión de tu público objetivo, de clientes similares a los que ya tenés, que tienen un presupuesto, que tienen una necesidad concreta y que tienen incluso hasta un plazo que es para ahora o para más adelante, que tenés esa información. Ese es el entregable principal, ¿no? Que es como el partido, ¿no? Son goles y partidos ganados, ¿ah? Que lo tenemos que hacer en conjunto, pero para eso hay todo un medio campo, defensa desplegados, y hay que hacer un montón de cosas en el medio para llegar a ese resultado final. Entonces, nosotros con MTI te digo, mira, yo te puedo externalizar esto y te pongo acá a un Suárez, a un Alexis Sánchez, a un Messi, a todos punteros, pero mediocampista, y nosotros lo hacemos bárbaro, o te ayudo a formar a tus jugadores, que es un camino mucho más lento. ¿Ah? O un mix, ¿no? Y en eso, nuestra metodología funciona como un engranaje donde tiene tres grandes piezas. Entonces, el engranaje anda y genera tracción, y esa tracción son oportunidades de negocio. Entonces, una pieza del engranaje son todas actividades de relacionamiento uno a uno en profundidad. Estos son reuniones, instancias uno a uno. Pueden ser llamadas, pueden ser reuniones. Puede ser trabajar con tu base de clientes instalada y teniendo conversaciones uno a uno. Esto el uno a uno. Son actividades más push, de ir a buscar al cliente de forma directa. Después, la segunda pata del engranaje son actividades de relacionamiento grupal a través de grupos de pertenencia, comunidades, cámaras de comercio, grupos profesionales. Hay que saber elegir bien esos grupos para hacer captura de datos, participación en eventos y reuniones. Siempre todo termina en reuniones. Y también puedes hacer tus propios eventos, participar en eventos de terceros, stands, webinars, todo relacionamiento grupal, ¿no? Y el tercer pilar son actividades más escalables, de mayor llegada, más inbound, digamos, que el objetivo es generar confianza, pero no hay profundidad en la relación con el cliente. Entonces, si vos combinás las tres, el uno a uno, el uno muchos, a través de comunidades, grupos, y el uno miles, que es la escalabilidad a través del posicionamiento, esas tres tenés un sistema completo que te genera demanda, pero no es solo forzado de ir a buscar reuniones, eso es una pata. Vos mientras acá en estas dos vas generando confianza en el largo plazo y vas generando credibilidad. Entonces después cuando vos pedís reuniones es mucho más fácil porque ya te vieron, ya te conocen, ya te vieron en esta comunidad, en esta cámara, vieron que vos tenés un posicionamiento, te empiezan a contactar también, empieza a fluir más fácil. Ese es el concepto con que nosotros ofrecemos este servicio de generación de demanda, relacionamiento. Entonces, esos son los entregables que tú ofreces. Efectivamente. ¿Y cuál es cuál sería el objetivo básico que una empresa vería a través de ello? O sea, ¿cuál sería como mi proyección de cuál es el objetivo que yo voy a convertir? Una mucho mayor generación de oportunidades. Más generación de oportunidades, pero más que cantidad es calidad, que sean fit. Puede ser muchas veces, claro, que sean oportunidades fit, que vos no estés perdiendo tiempo con cualquier cosa. Y que esto sea constante, tiene que ser constante, porque si no, tus ventas no van a ser constantes y no vas a poder pagar sueldo de forma constante tampoco. Es importante. ¿Cuál es tu mercado más importante hoy? Chile y México, los dos están parejos. Chile y México. México, la verdad que México ha repuntado, o sea, desde que empezamos en México... Es un mercado impresionante también. Grande, sí. Entonces, está todo para hacer ahí, ¿eh? Está muy bueno. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora para ti, para Jimena, primero como emprendedora y también para tu compañía, que no necesariamente es lo mismo?
Bien, a ver, Jimena como emprendedora, mira, a mí me gustaría explotar más la parte docente, eh, hacer más consultoría, más, me gusta mucho eso de asesorar dueños de negocio a arrancar, o emprendedores que, ¿no? Que se retiran del mundo corporativo y quieren arrancar. Y después ser conferencista, me gusta mucho esto de dar talleres, bueno, de hacer más, me gusta más esa parte. ¿Qué tal fue tu experiencia Platzi? O sea, ¿qué tal fue tu experiencia de dar un curso en Platzi? Bien, buena, me gustó. Me gustó, todavía sigo con Platzi. Estaba haciendo como otros workshops, otras actividades, pero me gustó. Me gusta darle, apoyar a la próxima generación de emprendedores. Me gusta mucho eso, como capitalizar este conocimiento para que el otro le vaya mejor. Así que no sea tan duro el camino. Sobre todo hablando a partir, en mi caso, por ejemplo, hablando a partir de más por la experiencia que por la ciencia, o sea, hablando estrictamente desde a partir de, como yo siempre digo, la autoconfianza del emprendedor se va cimentando por los fracasos y no por las victorias. Entonces, porque como tú mismo lo dijiste en la conversación, llega un momento en el que tú dices, ya he pasado por esto, lo voy a poder resolver, ya he pasado por estas otras situaciones, lo voy a poder resolver. Entonces tú como emprendedora estás mucho más enfocada en generar, más en ayudar, lo vamos a resumir así. Sí. Ayudar, por eso incluso a la comunidad que nos ve, jimenahernandez.com, veo que ahí está bastante bien tu marca personal, está desarrollando. Ahí está mi marca personal, sí, y mtiselling.com, que es la empresa. ¿Y qué viene para MTI Selling? ¿Qué viene para MTI? Bueno, ahí hay también un tema con los dueños de empresa, ¿no? O el fundador, que a veces se da como de forma natural que termina siendo el CEO. No siempre tiene por qué ser el CEO. De acuerdo, totalmente. Primero, no tienes por qué estar, podés retirarte, porque también eso que hablamos hoy de los empleados, le pasa al dueño, por supuesto. No es lo mismo cuando estaba solo, cuando eran 2, 3, que ahora que somos 30. Pero ojo, es que no necesariamente el fundador es el mejor CEO, para nada. Por supuesto que por lo general no lo es. Por lo general no lo es. Porque el fundador tiene eso de creativo, de impulsar, de creer, vamos a traer, buenísimo, pero eso no es un gestor. El gerente general después es un gestor, de acuerdo, un ordenador, organizador, un facilitador. Entonces, eso es importante que entenderlo uno. A mí me costó también años entender eso. Que yo no era la mejor gestora, yo traía clientes, yo me relacionaba con cualquiera, yo me llegué a relacionar muy alto nivel en México, contactaba a los CEOs, me tomaba un café, entablaba una relación, era buena en eso. Y haciendo marketing, nada más. Entonces es entender cuál es tu mejor lugar cuando la empresa crece. Y si es afuera, es afuera. Pero mi lugar ahora es nuevos negocios. Soy la cabeza de los nuevos negocios y traigo negocios a la empresa y mantengo la relación con las cuentas más grandes que tenemos, las más difíciles. Y ayudo, ¿no? Tenemos un rol de preventa para ayudar a cerrar los negocios. Entonces, estando así, ahora tenemos un gerente general, tenemos todo una área, digamos, áreas armadas con gerentes que no soy yo. Pero no te costó. Pensándolo ya, o sea, claro, un tema de manera ego. personal, ¿no te costó el tema de ego? ¿No te costó el tema de darte cuenta que no sos lo mejor para eso, o sea, y que otra persona que todos los problemas que hay en parte son porque no los solucionaste bien vos, no porque requiere ser muy humilde el emprendedor, ¿no? Tiene mucha madurez para entenderlo. Mucha madurez. Sí. Entonces, ahora la idea es hacer crecer la empresa y pasar o sea, como visión, estar en todas o en gran parte de las marcas tecnológicas en Latinoamérica, y que cuando una empresa piense en crecer de tecnológica, en crecer en Latinoamérica, o una española que piense en entrar en Latinoamérica, piense en MTI sin dudas. Y lo estamos logrando así, que nos están viendo del exterior como empresa tecnológica que cubrimos Latinoamérica y sabemos de varios países y de mercados. Y ¿Has tenemos pensado en fidelización entrar en el nicho fintech? Fintech, sí, hemos tenido un par de clientes relacionados que dentro de sus servicios tienen fintech, sí. Y a medida que vamos teniendo clientes nos vamos subespecializando, ¿no? E-commerce, bueno, todo lo que es SAP, todo lo que es cloud, vamos teniendo consultores especializados en eso.
porque tecnología es gigantesca hoy en día. Cada vez nos piden más especialización. Ayer tuve una reunión que nos pedían especialización en temas de comercio exterior, tecnología para comercio exterior. Súper. Está bien, está bueno ir teniendo clientes y especializándote. Pero eso, quiero que seamos proveedores de las marcas, también de todas las marcas, y además que MTI sea un espacio lindo para trabajar, para aquel que quiere tener su familia y tener tiempo personal. No que sea un lugar que vivís para trabajar, sino eh, trabajás para vivir, tenés tu balance. Entonces, tenemos muchas mujeres en MTI, la mayoría son mujeres. Entonces, que sea un lugar lindo donde puedas desarrollarte profesionalmente, para más crezcamos, tengamos buenos sueldos, pero que tengamos un balance vida personal, vida laboral. A veces eso es ese es un pequeño mi gran sueño, challenge. ¿no? Ese es un gran Sí, challenge. sí, sí. Porque Más a que sea una veces empresa gigante, no, que sea un lindo espacio. Así. me agrada tu mensaje, mucho porque a veces hay personas que, y te digo porque en mi caso personal, al principio yo corría sobre todo por el crecimiento gigante, ¿no? Esa era como mi obsesión, escalabilidad, 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 escalabilidad. Y a poco en estos nuevos proyectos he ido entendiendo que prefiero yo también tener un balance perfecto entre funcionar, pero tener un work life para todos, no solamente para mí, adecuado, que estemos contentos. Jimena, para finalizar, quiero que la Jimena del 2024 se transporte a ver a la Jimena de hace tal vez 5 o 6 años, cuando estuviste en tu momento más oscuro, cuando tal vez ese año que estuviste en Uruguay, que te regresaste a Uruguay, en la que estuviste dudando de todo. ¿Qué le diría a la Jimena del 2024 a esa Jimena? Bien, buena pregunta. Le diría que tenga paciencia, que no se autoexija tanto, que todavía es muy joven, no tiene tanta experiencia. También. que la vida es así, ¿no? Es un tema de adquirir experiencia y que apueste por conversar más, o sea, que siga conversando con otros dueños de empresa para aprender y que apueste por ser una mejor versión de sí misma. Yo creo que las empresas mejoran cuando el dueño de la empresa es una mejor versión de sí mismo. En los 3 ámbitos del ser humano, mental, espiritual, física. Podés hacer, yo lo logré a través de hacer yoga y meditación, por ejemplo, en la parte espiritual, bueno, física, a través de los viajes y de conversar con gente que sabía más que yo, eh, alimentarte mejor, leer, lee mucho. En los viajes, cuando vayas de viaje, no te vayas a un hotel a aislarte de todo, no, andate a un hostal o andate a un lugar y andá y salí sola y aprendé y habla con la gente y date contra la pared para aprender la cultura como realmente es un domingo comiendo tachitos en el centro de México. Entonces, eso, o sea, mejorar, aprender y seguir por ese camino que vas bien, que si vos sos una mejor versión de vos misma, la empresa va a mejorar sola. La empresa termina tomando la identidad de los fundadores, con sus virtudes y sus defectos. En cuanto mejor vos seas, también se va a terminar reflejando en la empresa. Este creo que es el mensaje fundamental de la conversación. Mientras mejor seas, mejor va a ser la empresa. Mientras mejor versión de ti misma, mejor versión de la empresa va a generar. Jimena, ¿dónde te encuentras? Eso lo veo ahora, antes no lo veía. Por eso la Jimena de ahora le dice a la Jimena de... ¿Dónde te encuentra la comunidad, Jimena? Bien, bueno, estoy en Instagram, en LinkedIn y en YouTube como Ximena, con X, Ximena Hernández Bufa, en cualquiera de los 3. Todo el tiempo estoy publicando contenido, con gusto podemos estar en contacto. Y bueno, también los invito a seguirnos en las redes y en nuestro sitio de mtiselling.com y estoy como jimenahernandez.com. Genial. Muchísimas gracias, Jimena, por la conversación y a toda nuestra comunidad. Ya lo saben, en todas las redes sociales como Latin Minds podrán encontrar el testimonio de Jimena Hernández Bufa, que
que ha sido otra mente genial, latina, que está intentando desde su lado también hacer mejor el mundo. Muchas gracias a todos y que tengan hasta el siguiente capítulo. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias a todos, un gusto y ánimo, que es un camino tremendo, tiene sus dificultades, pero también tiene su recompensa que vale la pena. Estoy seguro que también estás inspirado por esta gran historia de este gran emprendedor. No olvides que puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y ayúdanos dejándonos 5 estrellas para que más personas puedan escuchar estas historias positivas y reales. Si quieres ver el video completo, ingresa en www.capifinders.com/LatinMinds.